Bienvenidos y bienvenidas a Welcome Change. Esta es nuestra hora de actualidad semanal, donde cada miércoles hablamos con emprendedores, emprendedoras sociales de Ashoka de todo el mundo para entender sus soluciones y visiones del mundo y por tanto que se conozcan, ¿no? Mi nombre es Alexandra Michans, soy responsable de la estrategia de Planeta y Clima en Ashoka y hoy me conecto desde una lluviosa ciudad de Washington, D.C. Y durante los próximos 30 minutos vamos a tener el privilegio de hablar con Kai Pacha, sobre nada más y nada menos que la conexión entre los humanos, los animales y el medio ambiente. Y antes de comenzar, dos comentarios logísticos muy breves. El primero es, nos encantaría que formarais parte de esta conversación y que pudierais trasladarnos vuestras preguntas. Podéis hacerlo en la parte inferior de Zoom y contestaremos a esas preguntas en la segunda mitad de la conversación. Y para las personas que no hablan español, también pueden acceder a la interpretación simultánea en inglés presionando el botón en la esquina inferior derecha de la pantalla. If you need English translation, click the interpretation button in the bottom right-hand side of your screen and we'll be able to provide live translation in English. Y lo mismo para los subtítulos, podéis presionar los tres puntos que dicen más en la parte inferior de la pantalla de Zoom y seleccionar la opción de mostrar subtítulos, show subtitles. Bien, y ahora el momento de entrar en el tema que nos reúne hoy aquí. Me gustaría, y con muchísima ilusión, presentaros a Kai Pacha. Kai está regenerando el planeta a través de los ojos del puma y ese es el foco principal de la organización que fundó y que ahora preside, llamada Pumacahua y basada en la provincia de Córdoba, en Argentina. Ayer fue el Día Mundial de los Animales y teniendo en cuenta el contexto actual de crisis climática y de biodiversidad, queríamos ofreceros una visión nueva y pionera sobre cómo reconstruir esa tan necesaria conexión, ¿no?, entre el ser humano, el animal y el medio ambiente, y hacerlo de la mano de alguien que ha hecho de la protección de la vida silvestre un modo de vida. Así que bienvenida, Kai, y es un lujo contar contigo hoy aquí. Muchas gracias y bueno, saludo a todos también. Fantástico. Entonces, si te parece, Kai, empezamos quizás con la pregunta más fundamental, que es ¿quién es Kai Pacha y cómo una joven Karina argentina, amante de la naturaleza, que salía a cazar con su padre de pequeña, cómo esa joven Karina se convierte hoy en Kai Pacha, ¿no? ¿Qué le pasa a Karina? ¿Cuáles son esas vivencias que le hacen llegar a ser hoy la emprendedora social que eres? Bueno, puedo como contar de una situación bisagra en mi vida, que fue que nosotros acá vivimos unos incendios forestales muy grandes, donde la reserva se quemó en un 90% y hubo que evacuar los animales, y en ese incendio donde ya en ese momento no había bomberos, sino eran los vecinos que ayudaban a apagar el fuego nos venció, y en un momento tuve que liberar los pumas, que en ese momento eran 9, porque nosotros tenemos un predio con animales que recuperamos de la vida de mascotismo y de otras situaciones, y bueno, yo corrí en el medio del humo, con las llamas muy cerca, sin poder verlos, porque era el segundo día de incendio. Pensé que no los iba a volver a ver, que se iban a ir, y cuando llegué a un punto, la gente que nos ayudaba se asustaba al verme. Yo no entendía por qué, y ahí es como que me paré a observar. Yo estaba llorando y pedía perdón porque digo, la reserva es como un refugio de esperanza, y que también se quemara por un incendio intencional y muy cercano, me parecía que la estupidez humana era lo que nos estaba quemando. Y con eso yo no iba a poder hacer nada más. Entonces, en un momento presto atención y estaban los 9 pumas rodeándome, y en vez de haberse ido corriendo, me siguieron
y en ese momento me miraban, había mucho caos alrededor, ruido, otros animales, gente, y ellos estaban, que no se domestican, estaban rodeándome y sentí como que ellos me decían que confiaban en mí y que, bueno, que yo estaba como parte de su manada y sentí una conexión única si siempre es como que la vida te lleva a intentar conectarnos, en ese momento fue como muy profunda la conexión. Yo 9 pumas no podría manejar en otro momento. Y ahí, bueno, mis amigos me eligieron este nombre, Caipacha, que quiere decir puma protector del aquí y ahora, y bueno, un abogado lo registró en el registro civil y se generó jurisprudencia en Córdoba porque es el primer nombre que se cambia por la misión de la persona, no por otra causa. Entonces yo aprovecho cada vez que me llaman, acordarme de por qué vivo, digamos. Así en el día me llaman para pedirme algo o saludarme, Kai me hace poner en eje, digamos, para qué son mis días, para qué es mi energía. Y después, bueno, también si pienso para atrás de niña, he tenido mejor comunicación con los animales que con las personas. Yo tengo un diagnóstico estoy dentro del espectro autista que me ha permitido muchísimo. O sea, mi debilidad ha sido la fortaleza actual, que es haberme permitido ser como soy y hacer lo que puedo y como quiero. En un momento yo me sentía amiga de los animales, más que de mis amigos de mi edad, y en un momento, en el 2008, fui a la selva amazónica y atravesé el Amazonas en canoa, conociendo gente de la selva, y entendí que la gente éramos muy parecidos y confirmé todo lo que yo sentía porque ellos estaban conectados y eran parte del ambiente. Entonces como que dejé de sentirme rara y empecé a sentirme feliz con quien soy. Qué delicia escucharte, Kai. Te he escuchado varias veces decir que el puma es un síntoma a un problema mayor, ¿no? O visto desde la otra perspectiva, un faro que nos orienta sobre un nuevo equilibrio entre humanos y animales y ambiente, ¿no? Al final, trabajar por el puma, ¿no? Es trabajar por el monte también y trabajar por nosotras. Ayúdanos a contextualizar el entorno de los pumas y otros depredadores en Argentina y en el contexto de tu proyecto. Bueno, en todo el mundo tenemos la situación de depredadores y cada región tiene sus dificultades. Nosotros tenemos en América y en Argentina el puma y el yaguareté como depredadores. El yaguareté está muy reducido numéricamente y el puma pasa a ser el depredador tope. ¿Qué nos pasa a la sociedad con los depredadores? Los consideramos perjudiciales y década tras década se compite y se hace batalla con los depredadores, porque nosotros producimos y habitamos el ambiente silvestre para producir, para generar dinero, y no existe, no está afianzada la pauta de convivir, sino como más bien siempre somos como conquistadores. Y el puma, a diferencia de lo que se ve como perjudicial, es beneficioso. Por eso que nosotros decimos que es como un fusible, es decir, ¿qué hace el puma? A diferencia de otras especies, resiste y protesta. Otras especies se extinguen en silencio. El puma no tiene comida silvestre para comer, entonces adapta su dieta y se va a los corrales del ganado de los productores y come ovejas o potrillos. Entonces se gana como enemigos, hace un conflicto, y en ese lugar donde hay problema puma y ganadero es donde es como que decimos que salta el fusible o la alarma, es donde el puma está diciendo, acá no me está quedando monte, acá no me está quedando presa silvestre, por eso yo adapto mi dieta. No es que está diciendo soy perjudicial y como ganado porque quiero hacer daño, sino estamos dañados como especie, igual queremos subsistir. Entonces, en este ambiente empobrecido hay que atender ese ambiente, crear árboles y
reintroducir animales para regenerarlo, para darle al puma un nuevo lugar, y dándole al puma, nosotros estamos regenerando ambiente para nosotros. Entonces, como él es una alarma que nos va ayudando para decir, acá están a tiempo, pero atiendan este lugar. ¿Y cómo soluciona Pumacahua este problema? ¿Cómo funciona el proyecto? Nosotros desde Pumacahua hemos visto que lo que tenemos que generar es diálogo con los productores y no imponer nuestra idea y no, o sea, conversar con ellos. De hecho, nos hemos asociado a una cámara de productores ovinos sin tener ovejas, pero porque tenemos pumas y queremos hacernos cargo del daño del puma y de esta práctica que se viene haciendo de muchas décadas de matar al puma que daña el ganado. Nosotros estamos proponiéndole a las personas técnicas para ahuyentar el puma y no matarlo, porque esta práctica antigua de matar al puma no ha solucionado todavía el problema. Siguen los pumas dañando el ganado, por lo tanto tampoco es una buena práctica económica. Entonces estamos generando 4 prácticas nuevas y ayudando a aplicarlas a los productores para que estén protegidos, su ganado esté protegido, pero también esté protegido el ambiente y se instale una idea de poder convivir y no estar peleado con todo lo que es autóctono y nativo, o sea, que es lo que sucede en Argentina. Y las prácticas son muy fáciles, pero son difíciles a veces los hábitos nuevos. Entonces hay que hacer como un acompañamiento y eso hacemos nosotros y le proporcionamos los medios más fáciles. O sea, no solamente le decimos teóricamente cómo debería ser, sino los acompañamos yendo al campo y trabajando con ellos, que son la aplicación de burros que protegen el ganado, o perros protectores de una raza determinada, que no son pastores, sino que ahuyentan al puma y protegen el rebaño, o la aplicación de luces intermitentes. Nosotros desarrollamos un kit de luces que se activan frente a la presencia del puma, comienzan a funcionar y el puma se ahuyenta porque simulan la presencia humana, y la reintroducción de presas silvestres, que en Córdoba, por ejemplo, es la vizcacha, que es un roedor, pero bueno, en distintas regiones será distinto. Nosotros queremos empezar por Córdoba, que es nuestra provincia, y después, bueno, esto replicarlo. No, son pequeños modelos que no van a depender de Pumacahua, sino que nosotros los soltamos y se replicarán en la medida que se vean y se comprueben como eficientes, pero llevará a una nueva práctica del productor en relación a su propio manejo de ganado y a su convivencia con la naturaleza, que es la que le ha dado todo y se le está robando, digamos, como una nueva práctica que va a volver a lo que fue antes la relación de sociedad con el ambiente, de devolución y de agradecimiento, de convivencia, que es lo que ahora nos hemos perdido, digamos, bueno, volver, o sea, hemos entrado en una época de absorber y de sacar de la naturaleza sin dar el gracias, y el gracias es devolver, o sea, saco algo y lo devuelvo. Estas nuevas prácticas llevan a esto, a este nuevo encuentro de conexión. Y en esa línea y filosofía de conexión, de agradecimiento, ¿qué rol juega la empatía o la bioempatía en tu trabajo? Cuéntanos un poco más. Bueno, nosotros creo que nos basamos como entre nosotros, todos los que trabajamos en Pumacahua, que es una asociación civil, entre nosotros formar una manada y tener reglas de convivencia que sean saludables y basadas en el amor y no, primero, cuidar la higiene, digamos, de relaciones entre nosotros, empezar por nosotros. Después también como cultivar la relación de cada uno con los animales, en el cuidado que hacemos, en la observación que hacemos, en lo personal, conectarme con la mirada, por ejemplo, de un animal puede solucionarme cualquier problema que tenga, me puede cambiar el día. Y trabajar digamos, con los que piensan distinto, o con los que, por ejemplo, con políticos que renegaríamos y nos opondríamos porque estaríamos desilusionados, trabajar con ellos y no en contra de ellos.
con los productores que tienen prácticas diferentes a lo que nosotros pensamos, ir con ellos, tomar mates con ellos, sentarnos y poner a probar soluciones, es decir, resolver los conflictos de diferencia desde el mismo lado. Y eso nos ha llevado a avanzar en un montón de ámbitos, mucho más que pelear. O sea, no... Entonces, bueno, creemos que la empatía es el secreto para evolucionar como sociedad, y la evolución como sociedad tiene que ver con el vínculo que reconstruyamos con la naturaleza, volver a ser naturaleza. Eso nos va a hacer evolucionar como seres humanos, y es dejar de sentirnos dueños y comenzar a recomenzar, retomar lo que nuestros ancestros tenían de sentirnos parte, porque somos parte. De hecho, tienes una experiencia trabajando con unos jóvenes, ¿no? Muy, muy fascinante. Ahora mis compañeras van a compartir en el chat el link al artículo de La Nación, donde cuentas esa experiencia. Os recomiendo a todos y a todas que leáis, porque es espeluznante y es una maravilla el trabajo que hacéis, ¿no? De reconciliar posturas desde la empatía. Kai, también no solo has expandido, ¿no? esa empatía y esa visión sobre los pumas y la naturaleza en la ciudadanía, sino también a través de la dimensión pública y política en Argentina. Me encantaría que compartieras un poco no solo los logros, sino las estrategias para llegar a esos logros. Recientemente leía que estáis lanzando un nuevo proyecto de ley, ¿no? Para la prohibición de la caza de trofeos. Cuéntanos un poco más. Y bueno, eso se dio fuera de mis planes porque yo no pensaba salir del perímetro del campo. Primero no pensaba salir de mi propio cuerpo, después no pensaba salir de los perímetros del campo, y se dio por la ayuda también de una organización internacional, por Ayoca. Empecé a sentirme respaldada y empezó a abrirse un camino de dialogar con políticos y de entender que podemos acercarle herramientas para que ellos fácilmente puedan aliarse y que sientan que ellos ganan también con estos logros. Entonces hemos trabajado en dos frentes. Un frente generando opinión pública, generando en el corazón de las personas la necesidad de ser animal, de ser planta, de ser parte, y eso hace que la manada Pumacahua sea cada vez más grande, cada vez más personas se sienten que conectan con algo interior, con este concepto de ser animal. Y por otro lado, trabajar, pero con muchísima perseverancia y con muchísima insistencia con los políticos, y tratando de que, más allá de la gestión y de las personas que están en este momento, queden por escrito resoluciones o reglamentos para cuando las gestiones cambien, no empezar de cero. Y eso nos ha llevado a logros, como por ejemplo que Aerolíneas Argentina, que es la aerolínea más importante de nuestro país, restrinja el traslado de los trofeos de cacería. Y también hemos trabajado así, con esto que hablábamos de empatía, con criaderos y una situación de cacería de pumas, y esto ha involucrado a la autoridad pertinente, que fue una nación. Entonces como que íbamos a un problema concreto, buscábamos las autoridades, la búsqueda de la solución, y también con los que tenían el problema, y proponernos como ayuda, o sea, proponer ayuda. De hecho ahora hemos logrado que 4 criaderos de pumas para ser cazados se cierren, y vamos a recibir unos 10 pumas de esos criaderos, de esas mamás que generaban pumas para ser cazados, los vamos a tener nosotros. Entonces como que ampliamos, es una gran responsabilidad tener 10 pumas más, pero es como nuestra moneda de negociación para que se avance el cierre, y no obligarlos a que la solución esté en manos de la otra parte, sino involucrarnos en la solución. Y eso va haciendo que se generen buenos lazos con tanto la
gobierno de la provincia como el gobierno de la nación. Y también igual, no oponernos, sino, por ejemplo, ahora estamos trabajando un proyecto de ley de bienestar animal y que si no lo seguimos y no lo controlamos, posiblemente quede estancado. Entonces, hemos hecho una reunión con Nación y le hemos dicho, nosotros vamos a generar un foro de control. No queremos pelearnos, pero queremos que las distintas ONG estemos en una coalición para mirarlos desde afuera y que esa ley vaya avanzando y salga. O sea, no nos peleamos, pero los controlamos, como pidiéndole permiso y avisándoles y lo generamos hasta que salga la ley. Entonces, como un trabajo como de mucha paciencia y de no tratar de no defraudarnos, porque ya sabemos que es difícil y ya sabemos que no compartimos los mismos intereses y que hay que interesarlos, buscar cuál es su interés que ayude a que se muevan, aunque sea distinto al nuestro, aunque ellos tengan otros objetivos, pero que sus objetivos ayuden a cumplir los nuestros. ¿Y cuál es el rol de la comunicación en todo lo que hacéis, Kai? Porque también te he escuchado hablar de la revolución de los cualquiera, y me parece un concepto muy potente. ¿Cómo unes todo ese ejercicio de mensajes, de comunicación, de narrativa con un cambio tangible, real, medible, ¿no?, en el comportamiento? Bueno, justamente la comunicación es una de las cosas que más me ha costado en la vida y yo creo que compartirse es lo que hace que el otro se adueñe de la propia experiencia y uno o sea, yo me considero una persona súper cualquiera y he llegado a hacer cosas que a la naturaleza le han ayudado. Entonces, o sea, la idea es considerar que todos los cualquiera, que todas las personas comunes tenemos una misión, no solamente Gandhi o Jane Goodall, sino que todos tenemos una misión y todos podemos hacer algo. Esa es la base de nuestra comunicación y que nuestra forma de sentir o de conectarnos con los animales que recuperamos, con los árboles que cuidamos, llegue al corazón, o sea, nuestra comunicación es emocional, porque en la emoción es donde corre la savia de los árboles, la sangre de los animales, en la emoción es donde está el impulso que a cada cualquiera le da ganas de sumarse. Entonces la comunicación siempre va a sentir que los pequeños gestos valen, que la persona cualquiera es importante, entonces, y que no hay que agregar un trabajo extra, sino que las mismas cosas que se hacen dentro de una casa se pueden hacer de un poquito diferentes y benefician al ambiente. Y de esa manera sumas un beneficio, un pequeño beneficio de tu casa a otro pequeño beneficio de otra casa, y siendo miles de hogares o miles de personas, ya logramos una revolución que empieza desde el cualquiera hacia arriba. Ya cuando entre miles de cualquiera ahorramos agua, son miles de litros que ahorramos agua, y no necesitamos que baje una línea desde arriba, sino que nosotros lo generamos todos los días en un pequeño gesto. Y eso realmente contagia y tenemos una ida y vuelta con la gente que nos pregunta, que nos cuenta. Sabemos que esa revolución está en marcha, pero bueno, es como una comunicación así como muy sincera y espontánea. Es como le estoy contando ahora, es lo que somos y lo que sentimos, y nada más. Cada vez que te escucho se me ponen los pelos de punta, Kai. Me encanta escucharte. Nos ha llegado una pregunta muy bonita que une mucho a lo que acabas de compartir, que es ¿cómo describirías tu conexión con los pumas, especialmente Stanislao? ¿Hay algo espiritual en ello? ¿Y cómo vives esa experiencia en tu cuerpo? Bueno, siento que los pumas me salvaron, o sea, me sacaron de un punto donde yo estaba. Hace 22 años una puma recién nacida estuvo a mi cargo y ella tuvo 6 diagnósticos de eutanasia porque no tuvo su mamá, entonces hubo muchas dificultades en criarla. Y yo sentí que en la mirada de ella quería vivir, entonces superamos 6 diagnósticos de eutanasia
y ella vivió hasta el año pasado 22 años. Y eso fue porque creí que nos podíamos comunicar, o sea, creí en la comunicación, creí en lo que ella me decía con su mirada. Y ahí sentí que podemos como atar el alma. O sea, cuando ella estaba por morir, yo sentía que hasta negociaba parte de mi vida para que ella viva. Y eso yo le digo atar el alma, que es cuando tenemos que salvar un animal, como involucrarnos al punto de que nuestra propia actitud o dedicación les dé ganas de volver, de vivir, de atarse a la vida. Pero para eso tenemos que atar el alma, o sea, ir sin límites de cansancio, de los limitantes que podemos tener para conectarnos. Y bueno, esto hizo que Kaku, que es esta puma, me abriera el mundo de los pumas que eran tan marginados como yo me he sentido marginada. La fauna silvestre son marginados, están marginados. Y, y bueno, por eso también me siento puma, me siento que por momentos he sido incomprendida y el puma también, que sin embargo es porque no es descartable, sino porque tiene otra mirada, me han ayudado a tener otra mirada del ambiente y de poder solucionar el ambiente. Bueno, y hoy por hoy tenemos pumas que están a nuestro cargo y tenemos a Estanislao, que es un puma que es ciego, y tengo la bendición de estar a cargo, y al ser ciego, él necesita constantemente de alguien, y si bien no queremos promocionar el mascotismo, sino que los pumas no pueden ser mascota, la fauna silvestre no puede ser mascota, por el estilo de vida que tengo y porque vivo dentro de la reserva, me toca ser el lazarillo de este puma ciego y que él necesite del contacto y de la contención, y es como que somos, la energía con él es como que nos sentimos, él sabe cuando me voy, pero cuando estoy lejos, me recibe cuando vuelvo, y siento que él llegó a nuestra vida o llegó a mi vida para reimpulsarme y tratar de animarme a ver. Él no ve, pero él no ve para que yo pueda animarme a todo lo que sea intuitivo o todo lo que tenga como una visión desde otra perspectiva, a abrirla y compartirla. Y he visto que se han abierto caminos como todos estos que estoy contando, tiene que ver la relación con Estanislao con la incidencia en políticas públicas, por ejemplo. Es como un nutriente, como una fuente. Stanislao, antes hablábamos, está sentado justo a tu lado, o sea que también le tenemos presente en este Welcome Change. Kai, nos llega una pregunta muy interesante que dice así: muchas personas creen que el mundo sería un mejor lugar si hubieran más abejas y más mariposas monarca. Mucha gente también siente que el mundo estaría mejor si hubieran menos humanos, ¿no? La pregunta es, ¿cómo podemos hacer que las personas se sientan emocionadas por la idea de que hayan más humanos en el mundo y que estos se sientan más parte de la naturaleza? Creo que empieza por uno mismo sentir eso, sentirse enamorado y permitirse a veces el ridículo o el salirse del mismo surco diario, de la misma rutina diaria, y que un poco nos pone como la vista corta, dejarnos sentir. Y eso puede suceder cuando en la primavera empiezan las flores o los brotes, o cuando uno se queda quietito y mira una hormiga que lleva una hoja inmensa encima. Puede suceder con la sencillez de algo, y sentirlo primero, o sea, desarrollar en nosotros el permiso para estar enamorados de esto. Y esto contagia, o sea, esto es una inspiración, es entusiasma. O sea, ver personas así es como que sí es posible que nos enamoremos, y es necesario que nos enamoremos, es necesario que pensemos que hace falta mariposas y que no hace falta
no hace falta auto 0 kilómetros, es necesario permitirse eso que digo, que a veces pueda sonar ridículo, alguna cosa un poco romántica en relación a la naturaleza, porque falta esa poesía, nos falta ese enamoramiento. Y que no digo que caiga en una cosa sola, etérea, se transforma en una práctica y se transforma en un estilo de vida. Y eso es como una piedra que cae en el agua y que crea una onda. Y esa onda es lo que involucra a otra persona y a otra persona y a otra persona, y de eso se trata, creo, y creo que está sucediendo. Mm. Y quizás la última pregunta, que también nos llega y es una pregunta que siempre me gusta hacer a emprendedores y emprendedoras que trabajan en temas medioambientales. ¿Qué te da energía y qué te da esperanza hoy? ¿Y te surge algún recuerdo donde esa esperanza nació? Eh, yo creo que la energía, bueno, en mí estoy siempre aprendiendo y pasando por distintas situaciones, es una fuerza vital que puede agotarse y hay que cuidarse mucho. Primero, te diría de qué hay que cuidarse, y creo que es del enojo o del desánimo de cómo la sociedad se comporta con la naturaleza, que no caer en ese pesimismo. Entonces, lo que sí es lo que hablamos antes, enamorarse, estar entusiasmado, permanecerse como intacto en esa fuerza de energía y sentirse parte. O sea, yo vivo procesos personales que los vive el monte. O sea, el monte se desgasta, el monte brilla. Bueno, me pasa a mí. Y, y creo que es la forma de, de resurgir. Una experiencia fuerte es lo que conté, por ejemplo, que fue muy fuerte en mi vida cuando los pumas me rodearon en el incendio, que yo venía de llorar porque siento que la estupidez humana es la, la causa más importante de lo que nos está pasando en el planeta. Y pasé a creer, a sentir que la conexión con los animales es la pura esperanza, que la conexión sí puede con la estupidez humana. La conexión con nosotros mismos, la conexión con la naturaleza es la herramienta al alcance de nuestra mano y más poderosa contra la estupidez humana, contra la falta de conciencia humana, a eso me refiero. Sí, creo que puedo decir que tengo muchos ejemplos muy chiquitos, por ejemplo con Estanislao y conquistas que él fue haciendo para superar su ceguera y estar en un bienestar, me ha como impulsado. Pero un hecho muy contundente es esa conexión fuertísima que experimenté, que puede llegar a un grado muy, muy profundo, que no siempre estamos en esa altura de cualidad de conexión. Probamos un poquito, estamos un poquito conectados, desconectados o un poquito conectados, pero eso tiene una profundidad muy, muy grande para explorar. Y eso de esperanza. Tenemos el potencial adentro, tenemos el potencial en cualquiera, tenemos el potencial dentro de la casa en los pequeños gestos. No está lejos, está al alcance de la mano y ni siquiera necesitamos algo extra. Es con lo que tenemos, con lo que somos, con la humanidad que somos, con la tierra que nos queda, podemos. Porque es como darle bandera al pequeño gesto, a la pequeña persona. Somos todos grandes, todos tenemos una misión y todos somos protagonistas del cambio. Hacerse a un lado es ser parte de la estupidez humana. No hay que hacerse a un lado, ni aún sintiéndose la persona más débil, ni la persona más desvalorizada. Todos tenemos un gran valor y todos tenemos una misión. De esa no escapamos. Gracias, gracias de corazón, Kai. Nos llevamos muchísimas ideas. Estoy totalmente de acuerdo que
tenemos el potencial al alcance de las manos y nos has trasladado grandes mensajes, ¿no? Y grandes imágenes, el ser parte de la naturaleza y ser un súper cualquiera, atar el alma, ¿no? Y conciliar esas diferentes perspectivas internas, conectar con los pumas para conectar con nosotros mismos y todo ello desde un espacio de franqueza, ¿no? Y de ejemplo total. Nos ha escrito un mensaje Joaquín Leguía, un Ashokafelo como tú, que ha dicho: la madre naturaleza se expresa claramente a través de ti, y no puedo estar más de acuerdo con él. Así que gracias de corazón por tu sabiduría, y a nuestro público, gracias por acompañarnos hoy. En breves recibiréis un correo con un enlace a la grabación para que podáis compartirla, y esperamos poder veros de nuevo en los próximos episodios de Welcome Change. Mis compañeras aquí han puesto el siguiente episodio de la semana que viene con Simon Cole, y donde esperamos trasladaros ese potencial del que hablaba Kai y que esperamos poder destapar. Muchas gracias, Kai, gracias a todos, buenos días, buenas tardes y hasta pronto. Gracias.